Bienvenidos a una pausa en el camino, un espacio separado para el estudio de la palabra de Dios con aplicaciones prácticas para su vida. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson. Y yo soy Rafael Cañizales. Y qué placer estar juntos, Rafael. Así es. Comenzamos con palabra de oración. Oremos. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por la oportunidad de tomar esta pequeña pausa en nuestro camino diario. Abre nuestros corazones con el don de tu Espíritu Santo y ayúdanos a acercarnos a ti, pues lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Rafael, me encanta conversar contigo sobre educación. Y en alguna de nuestras conversaciones, tú has mencionado la importancia de procesos en las diferentes maneras de aprendizaje. ¿Podrías tú hablarnos un poquito más de qué quiere decir esto, algún aspecto? Bueno, Johnny, que la educación es un proceso que dura toda la vida. Siempre estamos aprendiendo, siempre estamos descubriendo cosas nuevas, siempre estamos adquiriendo nuevos conocimientos. Y entonces, mirando las cosas desde el punto de vista cristiano, el ser humano, a medida de que va desarrollándose, tiene que ir aprendiendo sobre las cosas de Dios. Tiene que ir aprendiendo acerca de sí mismo, en el sentido de reconocer la necesidad de Dios, reconocer la necesidad de perdón y de liberación mental, liberación física. Es un proceso que dura siempre, mientras que el ser humano esté vivo, va a estar aprendiendo y descubriendo cosas maravillosas de Dios. Y ya nos dijiste claramente cuál es el primer paso. Reconocer nuestra necesidad. Y ese primer paso no viene por casualidad, viene por la obra del Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y eso lo hace el Espíritu Santo con todos los seres humanos. Romanos 2 nos indica que hay dos maneras que el Espíritu Santo lo hace: con el estudio de la palabra para los que tienen la palabra y con la conciencia para los que no tienen la palabra. Y luego entonces, una vez que hemos reconocido esa necesidad que tenemos basada en nuestra impertinencia y nuestra falla, entonces viene lo que 2 de Pedro 1, del 5 al 9, declara como currículo. ¿Lo leemos, Rafael? Sí. Por esto mismo, poniendo todo empeño, el 2 de Pedro 1, 5 al 9, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia y a la perseverancia devoción. Ya vimos ahí muchos pasos. Detengámonos un momento allí. Nos presenta que una vez que hemos reconocido por causa de la obra del Espíritu Santo nuestra necesidad, ese primer paso que abre la puerta para ese currículo de educación es la fe. La fe. ¿Cómo funciona eso? Bueno, Johnny, el ser humano tiene que tener ese encuentro con Dios. Nosotros naturalmente somos personas que estamos en la perdición, estamos en la ignorancia, estamos en un mundo que nos señala a nosotros mismos, estamos absorbidos con nuestro ego desde pequeñitos. Y por lo tanto, los padres tenemos la tarea de iluminar el entendimiento de los niños hacia afuera, hacia Dios, hacia sus seres, hacia los seres humanos, de manera de que no esté ensimismado y no esté en un mundo de egoísmo. Entonces tiene que nacer en nosotros esa fe que abre nuestros corazones hacia Dios. Amén, amén, Rafael, me encanta. Luego nos dice aquí la Escritura que a la fe se le añade virtud. Este asunto de virtud habla de una actitud. La fe es una posición que nuestro intelecto y nuestras emociones adquieren, que está basado en confiar en lo que no está en nosotros. Es lo que como Pablo lo definió en Hebreos
11.1, que es agarrarse de lo que no vemos, aceptar lo que no vemos. Y entonces la virtud es esa actitud que nosotros hemos de desarrollar basado en la fe, que nos permite someternos a Dios para que Él trabaje en nosotros. Y el tercer paso habla de conocimiento. ¿De dónde vendrá ese conocimiento, Rafael? Johnny, ese conocimiento Dios nos lo da por lo menos en tres maneras. Tenemos el libro de la naturaleza, que fue el libro original de Dios. La creación de Dios abre la mente del ser humano hacia el carácter de Dios, hacia su amor, hacia el gusto que tiene Dios, la hermosura que tiene Dios, tantas cosas que nosotros aprendemos. Pero aunque la naturaleza ha sido oscurecida por el pecado, ha sido arruinada en parte por el pecado, todavía nos permite ver a nosotros atributos de Dios que causan en nosotros asombro y admiración por el poder y la creatividad de Dios. También, por supuesto, está el libro principal, que es la Escritura, en donde el Evangelio se nos ha presentado a nosotros a través de los hombres y mujeres del Señor que actuaron en la Biblia, los hombres que escribieron la Biblia y que nos revelan a nosotros en una forma más específica el carácter de Dios. Y por supuesto también está nuestro razonamiento. Hay cosas que la Escritura no nos dice a nosotros y que un razonamiento disciplinado y que utiliza la Escritura nos ayuda a conocer atributos de Dios y a entender mejor a Dios. Tenemos esos tres, pero obviamente tenemos que tener cuidado con nuestro intelecto, que es falible. Es falible. Pero sí, Rafael, hay que desarrollarlo porque lo próximo es el dominio propio y eso solamente viene cuando nosotros ponemos la fe y las historias del conocimiento de lo que ha hecho Dios en el pasado en la aplicación de nuestra propia vida. Entonces podemos tener lo que presenta la Escritura de perseverancia, porque ya no es por mí, es por lo que Dios ha hecho. Y inmediatamente después entonces viene la devoción. La devoción que la podemos definir como esa entrega incondicional que ya no echa para atrás. Pero lo pone aquí hasta el cuarto paso. Así que es algo que va progresivo. Y Johnny, tú ves allí que el dominio propio que se menciona allí tiene que ver con las acciones, porque la educación no solamente es algo que tiene que ver con nuestro intelecto, sino también tiene que ver con nuestras acciones. amén. La educación nos ayuda a nosotros a hacer las obras de Dios, a honrar a Dios en todo lo que hacemos. Nosotros recordamos tantos pasajes del Nuevo Testamento que nos instan a nosotros, nos animan a nosotros a hacer buenas obras para glorificar a Dios. La verdadera educación nos lleva hacia ese fin también. Y terminando el paquete de curricular, la devoción, el afecto fraternal y al afecto fraternal, el amor. Aquí esto me encanta, Rafael, porque el afecto fraternal es puramente las emociones. Y entonces el amor son las emociones dedicadas a los principios. Hay quienes piensan que la religión pura y sin mácula no tiene nada que ver con las emociones. Aquí nos dice la Escritura que es central. Y con eso lo ponemos para la práctica y la aplicación práctica para su vida. Cada vez que usted piense en Dios, piense qué emoción está sintiendo. Habite en esa emoción y pídale a Dios que esa emoción se convierta en un fruto de devoción y de vida, en un fruto para la vida eterna. Y esto lo puede hacer diariamente. 20 segundos de consejo, Rafael. Bueno, Johnny, que la educación nos lleva a nosotros a amar a Dios y amar al ser humano. No amarnos a nosotros mismos, no ensimismarnos en el egoísmo, sino abrirnos hacia el Señor, abrirnos a los demás para compartir el amor de Dios. Y con este pensamiento llegamos al final. Muchas gracias.